Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un Ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje William Velarde, en el control técnico Franklin Palmar, nuestra productora es Norelva Torres, el director de Luz Radio es Jesús Urbini, quien les habla Gabriel Andrade, estará en la conducción. @GAndrade80 es mi Twitter. Me acompaña un querido amigo de este programa, el profesor Luis Vivanco, con quien conversaremos sobre los chiitas. Saludos Luis, bienvenido. Buenos días, muchas gracias, estoy feliz de estar aquí. ¿Quiénes son los chiitas? Bueno, los chiitas son básicamente los que siguen a Ali. La palabra chiita viene de una palabra árabe, shia, que significa secta o grupo. Entonces son los secuaces, pues, los que cuando Ali se disgustó con el resto de los musulmanes, se fueron con él. Estamos hablando entonces del siglo VII. Sí, cuando sí. Mahoma muere, digamos que deja el mando, según los chiitas, al propio Ali. No se lo deja a Ali, no está claro eso. El mando lo heredó su suegro, ¿no? A Abu Bakr, pero mucha gente pensaba que Ali tenía que ser el heredero, ¿no? Y después de Abu Bakr, que muere, viene otro, que es Omar, y todo el mundo pensaba que iba a salir otra vez Ali, ¿no? Y como que este es un candidato eterno. Y después Othman y todo el mundo, no todo el mundo, pero una gran cantidad de gente pensaba que iba a ser Ali. Pero Ali tenía algunos problemas, entonces por eso es que lo dejaban siempre de segundo. Pero después de Osman sí vino Ali finalmente. Vino Ali finalmente y fue como un desastre. O sea, ¿los chiitas consideran esos tres primeros califas corruptos o no? No, consideran que les hicieron como trampa, ¿no? Que no hicieron lo que tenían que hacer. No era que eran, vamos a decir, malvados, pero se dejaron manipular por fuerzas que estaban allí en pugna y que no querían que accediera a Ali. Pero Ali tenía, como te digo, problemas para poder ser califa. ¿Qué problemas tenía? Bueno, lo que voy a decir mucho es mi opinión personal, porque una figura de Ali es una figura muy, muy difícil, muy discutida. El mismo Islam siempre fue muy discutido. Ali era un personaje curioso. Ali era estas personas que cuando ya son jóvenes, 18 o 20 años, le tienen el pelo blanco. ¿Okay? Eso pareciera como una enfermedad o que estaba muy estresado. No. Aquí en Maracaibo conozco gente que... el doctor Belloso Chacín, el antiguo profesor Belloso Chacín, era así, a los 20 y tantos años tenía el pelo blanco, ¿no? Entonces, pero extraño, ¿no? Y era inclinado, unos dicen a sobrepeso, otros que era francamente obeso, ¿no? ¿Okay? Entonces ya eso lo hacía como distinto entre los árabes, porque en general eran distintos, pues, ¿no? Eran muy delgados. El profeta Mahoma era delgadísimo, ¿no? Y este hombre de repente enorme. Era un hombre dotado intelectualmente, y de hecho hay una obra de él, que yo la tengo en inglés, que se llama Nahjul Balaga, que es el camino de la elocuencia, que es una colección de sermones, cartas y textos de él, extractos de textos, que dicen, escrito en un árabe precioso, que fue modelo de elocuencia, de discurso y todo esto. Y eso muestra que era un hombre intelectualmente agudo, dotado, tenía mucha capacidad. Pero el problema, Gabriel, es que aquí se da este tema de tener una persona que es muy dotada intelectualmente, pero humanamente, en la vida práctica y sobre todo en la vida política, no es tan dotado, o es hasta incapaz. Entonces, cuando decían que no querían que este fuera califa, era porque parecía que no tenía las dotes ni para ser un guerrero, que en esa época, ni para ser un administrador. Y efectivamente, cuando llegó a ser califa, su gestión no fue nada feliz en ese aspecto, ¿no? No como los anteriores, que se apoyaron en clanes y todo para que las cosas funcionaran, vamos a decir, ¿no? De la mejor manera posible, y en general tanto Abu Bakr como Umar y Othman más o menos anduvieron por un buen camino de construcción del sistema. Con el sistema ese colapsa, ese primer califato de los 4 califas ortodoxos colapsa con Ali. Pero hay que golpes de estado. Mira, Othman, el tercer califa, fue asesinado.
Fue asesinado, dicen que por un cristiano que estaba loco. Se metió y lo mató. Entonces, el asunto es que, según las fuentes pues que hay, Ali sabía de este complot, sabía que lo querían matar y no dijo nada, ¿no? Se hizo como cómplice, o no cómplice, pero toleró el asesinato ese porque le convenía a él. Y eso fue muy discutido, trajo mucho desprestigio inclusive entre sus seguidores. Y claro, ya después de Othman, eliminado todas las disidencias, todas las oposiciones posibles así fuertes, claro, había una oposición muy fuerte de un clan, que era el clan Omeya, que lo representaba Muawiyah, una familia importante de la Meca, y que tenía parentesco también con Mahoma. Entonces ellos querían el califato. Y esto fue toda una dinastía de califas después, ¿no? Después se una asentaron dinastía. En Damasco, creo que fue, ¿no? Sí, después se asentaron en Damasco, pero al principio estaban allí en Arabia. Y el asunto es que Muawiyah sí era un hombre capaz, un hombre que sabía administrar, que sabía, como quien dice, gobernar. Entonces fue una lucha entre el pragmatismo y lo abstracto, pues el deber ser, como dicen en filosofía, que esto es lo virtuoso, pero no sirve para la vida diaria. En cierto modo estoy exagerando los términos, pero más o menos fue eso. Inclusive fueron a una confrontación, a una guerra, en una batalla, la batalla de Siffin, y en esa batalla de Siffin hubo un momento en que la batalla no pudo decidirse y Muawiyah usó un ardid muy astuto, puso las lanzas de los soldados con unas páginas del Corán, ¿no? Y cuando vio eso, Ali tuvo una especie de conmoción y dijo, no podemos ir contra las páginas del Corán y tal. Eso, los maracuchos, yo sé qué palabra habrían dicho para eso, ¿no? Entonces, allí la batalla quedó en indecisa y después entonces fueron a un arbitraje. Y eso es lo que más le han reprochado, inclusive a los mismos chiitas, a Ali, que fue un arbitraje. Porque en la mente árabe, tanto de esa época como mucho en la de actual, si tú estás en lo correcto, tú no vas a transigir. Claro. Y no, a mí no me parece que es así. ¿Y a qué término llegaron en ese arbitraje? ¿Se repartieron el poder? Que cada quien se fue por su lado. Ali no renunció a su califato, se fue a Kufa, una ciudad en el sur de Irak. Ajá. Que por cierto, el sur de Irak todo hasta el día de hoy es chiita, muy fuertemente chiita, muy fanático. Y Muawiyah se fue a Damasco y no renunció al califato, ninguno renunció, ¿no? Ni entregó el poder. Entonces se separaron y o sea, y ahí fue donde empezaron las dos grandes ramas entonces, con ese trato, pues. Sí, pero mucha gente reprochó a Ali que no debía haber ido a un arbitraje, y ese es el problema que te digo, que de la cuestión de la mentalidad, de lo político, porque la política se trata de arbitraje, de llegar a consenso, de llegar a un acuerdo, un pacto, una negociación. Ese es el juego político. Y estos no entendieron el juego político y a mí me parece que hasta el día de hoy ha quedado esa cuestión. Si tú tienes unos principios que son así verticales, no puedes ceder en eso. Entonces son intransigentes, ¿no? Ali es asesinado también, ¿verdad? Sí. Es una de las ramas de él, uno de sus mismos gentes, un grupo que se separó. Se llaman los jarilíes o jarillitas. Estos jarilíes, la palabra jarille es como los secesionistas. Se cedieron de él, se fueron inclusive fuera de la ciudad donde estaba él, pero estaban conspirando, y entonces un día que él estaba en la mezquita, en la oración, llegó uno por detrás y le clavó en el costado varias cuchilladas. O sea que Ali no lo mataron los sunitas, sino lo mataron los jarilíes, que es una rama chiita, de los propios chiitas. De los propios chiitas, sí. Ya. Ahora, una de las cosas que a mí más me llama de todo este complot de asesinatos es la línea sucesoral que viene después de Ali. Ay, sí, es un enredo. Porque son varios imanes y tengo entendido que ellos hasta el día de hoy creen que el último está oculto y que en algún momento volverá, exacto, ¿no? Exacto. Bueno, él dejó 2 hijos, Ali. Él se casó con la hija de Mahoma, por eso es que tenía también tanto prestigio, con Fátima. Hasta ahorita no he logrado información clara de si Fátima era bonita o no. Parece que no lo era tanto, pero la cuestión era el prestigio y se casó con este señor, un gordito, pues, y ahí estaban los dos, y tuvieron estos 2 hijos, Hassan y Hussein. Y ¿cuál es el mártir famoso? Los dos. Bueno, en realidad el mártir famoso es el mártir Hussein. En una batalla fue asesinado, fue decapitado. ¿Por quién? ¿Contra quién era esa batalla? ¿Contra sunitas? Contra sunitas, sí. Pero tengo entendido también que pasó una gran, ¿cómo se llama esto? Varios días
sufriendo una tortura terrible de sed. O sea, hay todo un folclore y relatos, una mitología, unas leyendas sobre la muerte del mártir Hussein, y es un mártir venerado, por cierto, en todo el Islam, desde Marruecos hasta Indonesia, ¿no? Pero por chiitas solamente. Chiitas y sunitas. Los sunitas también lo... Es que los sunitas no han dejado de tenerle respeto a Ali, por ejemplo. Claro. ¿No? Lo que pasa es que no lo consideran, y yo lo he hablado con sunitas. No lo consideran el califa, pues. Y no lo consideran como casi un santo, ¿no? Ya. Porque después de que muere Ali, van a empezar a urdir toda una mitología con Ali, y va a surgir que primero tenía un conocimiento esotérico del Corán distinto. Va a ser tan exagerado eso, Gabriel, que van a llegar a decir que la revelación de Dios venía para Ali, pero que por error le cayó a Mahoma, pero que tenía que haber sido Ali porque tenía las dotes intelectuales para desarrollar eso como una cosa profundamente esotérica, ¿no? Profundamente sabiduría de lo oculto, de lo sobrenatural. Y convierten eso en una cuestión muy sobrenatural, casi como una masonería. Y va a haber dos ramas principales, ¿no? Que se llaman los docenos y los septenos, o en inglés los twelvers y los seveners, ¿no? En castellano los españoles le dicen duodecímanos y septímanos, ¿no? Porque ellos enredan un poquito más las cosas. Pero en todo caso, bueno, vamos a dejar eso, los docenos y los septenos, para el segmento que viene, porque eso eso trae cola, largo, eso trae cola. Ahí William Velarde me está haciendo señas. @GeanRadio80 es mi Twitter. Hoy converso con Luis Vivanco sobre los chiitas. Ya regresamos. Seguimos en Ágora, @GeanRadio80 es mi Twitter. Converso con Luis Vivanco sobre los chiitas. Y dejamos en el segmento anterior, Luis, las dos grandes ramas de las cuales consta el chiismo, ¿no? Y me decías los septenos y los docenos. Duodecímanos. Duodecímanos. ¿Qué creen cada grupo? No, mira, las creencias básicamente en los grupos primeros que hubo son bastante parecidas, pero después se fueron tejiendo de influencias de otras doctrinas de la India, de Grecia, y de ocultismo, de cuestiones de la filosofía griega, inclusive, por ejemplo, la transmigración del alma. Y luego inclusive prácticas sociales muy curiosas que son distintas al resto del Islam y son a veces denunciadas por los sunitas como cosas que ellos llaman bid'ah, que es innovación. Para ellos innovación, o sea, traer cosas nuevas que no estaban en el Islam original, es algo ilegítimo, es algo inicuo inclusive. ¿Y cuáles son dos de estas cosas así? Una es el matrimonio temporal y otra es el principio de la taqwa o taqwa, que es el disimulo. Es decir, si tú estás viviendo como chiita en un grupo de sunitas y es peligroso para ti decir que eres chiita, tienes todo derecho de ocultarte, ¿no? No los culpo, los ingenieros en PDVSA hacen esto. sí. Y se ponen camisa del PSV y tal. Es un principio similar, supongo, ¿no? Sí, es disimular. No hablar de eso, y si preguntan, decir esa mentira, pues no, ¿ok? Claro. Como ingeniero en PDVSA sería, yo soy chavista, yo no soy chiita, ¿cómo se le ocurre y tal, no? Pero lo siguen siendo. Y muchos grupos van a tomar esto, principalmente dos que aquí los conocemos, uno más lejanamente y uno muy cercanamente, porque los tenemos aquí en Venezuela y en Maracaibo, y han sido personajes que están en la inmigración árabe en Sudamérica muy presentes y han sido muy notables en la vida política e intelectual. Son los drusos, ¿ok? Ellos en realidad no se llaman a sí mismos drusos, sino muahiddin, que significa unitaristas, porque enfatizan la cuestión de la unicidad de Dios, que es un dogma islámico, pero lo llevan incluso a un nivel más filosófico, porque incorporan ideas griegas inclusive y ideas antiguas de Medio Oriente. Bueno, ellos, por ejemplo, los drusos, ellos donde estén, vamos a decir, no hablan de su fe, es una fe secreta, es una cuestión oculta su religión. Inclusive, entre ellos, la enseñan después de los 40 años. Los niños no son educados, vamos a decir, en las creencias drusas, apenas les dan algunas cosas, directrices generales, pero muy, muy general, ¿no? Entonces, ellos se acoplan al estado en que estén. Ellos están en 4 países ahorita en Medio Oriente, principalmente, que son Palestina, o sea, Israel, Jordania, Líbano y Siria. Y en cada país son súbditos fieles del gobierno que haya. Y funcionan, vamos a decir, en Siria y Líbano como una secta musulmana. Y en Israel pueden funcionar como una secta que no musulmana, pero que no es ni cristiana ni de otra, sino aparte, como una religión aparte. Claro.
Pero son fieles súbditos. Entonces a veces en Israel hay soldados drusos que pelean contra primos de ellos, soldados drusos en Siria, ¿no? Sí. En el Golán, por ejemplo. ¿Okay? Pero tienen que ser fieles a ese Estado. Ahora, volviendo a los 12 y los 7, ¿de dónde salen esos números? O sea, ¿por qué una rama escogió el número 12 y por qué la otra el 7? ¿Y a qué se refieren esos números? Mira, cuando hablábamos de esto de Hussein y Hassan, Hussein fue asesinado, ¿no? Pero Hassan, él negoció un acuerdo con Muawiyah y le permitieron, pues decía, llegó a un acuerdo con él y le permitió que se quedara en el poder. No en el poder, que podría retirar con una pensión, como un califa destronado, pensionado. ¿Okay? Claro. Él le dijo, bueno, tú puedes seguir tu cuestión, tu culto, tu religión, pero no eres el califa oficial, soy yo, ¿no? Y entonces de los hijos de ese Hassan, hasta el séptimo de esos seguidores, de esos sucesores, son considerados todos, vamos a decir, de la línea, para los que siguen la doctrina de los 7, eran los 7 que eran ortodoxos, pues los 7 califas que vienen por la línea de Mahoma. No he dicho una cosa que es importante. Ellos piensan que hay como una especie de genus propheticus, o sea, una especie de ADN profético, mientras que los sunitas son mucho más como el resto de la humanidad. Más democráticos, pues. Ni siquiera democrático, pero vamos a decir que el gobierna, sea que es heredero de un rey, o sea que es de un golpe de Estado, o elegido democráticamente, pero su trabajo no tiene que ver con de quiénes fueron sus padres y todo eso, sino no va en la sangre. No va en la sangre. En los chiitas sí. Hay un conocimiento esotérico, un conocimiento sobrenatural y una carisma, vamos a decir, como un carisma que se hereda de padre a hijo. Entonces esta primera rama dice que se ha heredado a través de los 7 primeros descendientes de Exacto, Ali. Sí. Y eso es una cosa interesante. Y la otra rama dice que se extiende más bien hasta 12. Exacto, una dice que son 7 y una que son 12. ¿Por qué la del 7? ¿Por qué se salieron lo de los 12? ¿Por qué se quedaron en 7? Porque el califa en ese momento, el que estaba en el séptimo, el hijo, el que iba a heredar, Ismail, le dejó la herencia a él. Pero Ismail le gustaba mucho la bebida alcohólica, pues, sí. ¿No? Entonces el califa, cuando vio eso, digo, no le puedo dejar el califato a este, y se lo dio a Musa, al hermano. Pero el resto de la gente dijo, no, tú has conferido eso y este es el califa, a Ismail. Declararon además, ya lo venían declarando, lo venían creyendo. Fíjate tú, que el califa es infalible e impecable. No puede errar, así que si toma vino, eso es una cosa que está permitida para él y tal, ¿no? Una cosa muy muy extraña para nosotros, ¿no? Pero lo creían así, y entonces si al hombre le gustaba la bebida, eso estaba permitido por Dios, etcétera. Entonces había gente que estaba en completamente desacuerdo con esto y se separaron y formaron la de los docenos. O sea, ¿la rama mayoritaria es la de los 7 o la de los 12? Los docenos son como el 80%. De los chiitas. Sí, 70, 80%. Los otros son minoritarios. Ahora, ¿cómo es esto de que el último de los septenos, que sería el séptimo, o de los docenos, que sería el 12, el último de ¿cómo es esa idea de que está oculto? La idea de que está oculto, ¿eso es solo de los docenos, o los septenos también creen que el séptimo está oculto? No, porque ellos no reconocen más allá del séptimo. Entonces, eso es el rollo de los docenos. Por eso, la idea del imán oculto es solo de los docenos. De los docenos, pero que son la mayoría. El doceno imán... imán... Porque a mí me parece tan extraña esa creencia. Ellos, sí. ¿Qué es lo que creen exactamente? Sí, mira, hay una serie de personajes en Medio Oriente desde la antigüedad que desaparecieron, ¿ok? Entre ellos el profeta Elías y todo esto, que desaparecen pues y no se mueren, ¿no? Sí. Entonces hay la creencia de que andan por allí, fue otro también. Enoch, sí, andan por allí, ¿no? Deambulando en una nave espacial y un día viene para acá, ¿no? Bueno, se dice que el califa, el último, ahora no recuerdo el nombre. Bueno, el último de los docenos. El último de los docenos. Ismail, Muhammad al-Mahdi se llama, Muhammad ibn Nusayr. Y fíjate tú, inclusive cuando ponen las fechas de cada uno, 868, 828, 874, y él ponen interrogación. Sí, o sea, ¿no? Como si no hubiera muerto, pues. Como si no hubiera muerto, porque él andaba por cerca de unas cuevas, se metió en una cueva y nunca más lo volvieron a ver. Entonces, ellos desarrollaron de ahí toda una teoría de que este califa se había ido vamos a decir, a otra dimensión, y que iba a regresar
cuando viniera el fin del mundo, como el Mahdi, como el guiado, como una especie de Mesías. Le habrá una doctrina mesiánica con esto. Incluso va a venir junto a Cristo, tengo entendido, en la escatología chiita, ¿no? Sí, yo no tengo claro si es que Cristo viene primero para anunciar las cosas terribles que van a suceder y después viene el Mahdi a hacer lo correcto. Pero Cristo está metido en ese baile también, ¿ok? Y el Mahdi, pero no está en la tierra, este imán oculto. Está en otro plano, pues. Está en otro plano. No está en la cueva esa en la cual entró y no salió. Exacto. Una de las cosas más curiosas que he visto es que la nueva constitución, bueno, nueva no, pues ya tiene como 30 años, pero la constitución de Irán, ahí está contenida la doctrina del imán oculto. Sí. Dice que el Consejo de la Revolución y los líderes de la revolución, el presidente de la República, todos los cuerpos legislativos son el gobierno por defecto, al no estar el Mahdi. Pero vamos a decir, para que haya un gobierno tiene que estar esto, pero que el gobierno legítimo es el del Mahdi. Sí, oye, esto la verdad es que en pleno siglo XX que una constitución diga esas cosas parece casi hasta surreal. Yo recuerdo cuando murió Chávez, que vino Mahmoud Ahmadinejad, y entre las declaraciones que él dio del pésame a la familia de Chávez, dijo que tuvieran fe que Chávez pues iba a estar en el final de los tiempos cuando viniera Cristo y el Mahdi, el imán oculto. Y bueno, eso aquí la gente se sorprendió. Bueno, aquí en aquellos momentos de euforia, la verdad es que la gente no le prestó mucha atención, pero a mí me pareció sumamente curioso que el propio Ahmadinejad le reservara a Chávez un lugar en el juicio final junto a Cristo y al Mahdi, ¿no? Bueno, todos vamos a estar en ese lugar, según el Islam, y bueno, también un poco según el cristianismo de una manera diferente, pero todos vamos a estar ahí, los buenos, los malos, los regulares, y a cada quien le van a dar lo suyo, lo pues, que ¿no? le corresponde. Sí, entonces, claro, va a estar Martin Luther King, Gandhi, todo esto, ¿no? Y cada uno le van a dar su estatuilla, pero el asunto es que es eso, como un premio, ¿ves? Claro. Pero es porque son los testigos de la humanidad, los testigos de la justicia, todo eso, ¿no? Vamos a ir a escuchar un tema musical y al regreso seguimos en esta conversación. @GAndrade80 es mi Twitter. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Hoy converso con Luis Vivanco a propósito de los chiitas, esa rama del Islam. ¿Qué porcentaje de los musulmanes son chiitas, Luis? Más o menos. Aproximadamente un 10%. Un 10%. Sí. Tienen un complejo, bueno, no sé si complejo es la palabra adecuada, pero una fuerte mentalidad de mártires, de que ellos han sufrido y que pues hay que hacerles justicia, ¿verdad? Esos vía crucis, que bueno, digo vía crucis por una palabra cristiana, pero esas procesiones que yo he visto en Irán que se flagelan la espalda conmemorando la muerte del mártir Hussein. Eso está muy, o sea, cuando uno habla con un chiita sale a florecer esta mentalidad de mártir y de que a mis ancestros les hicieron algo malo y que hay que recomponer los crímenes del pasado. Mira, Gabriel, esta cuestión con el chiismo es algo que es impresionante, cómo desarrollaron una cosa tan sistémica, diríamos, ¿no? Como un verdadero sistema de creencias y ritos y mitos y tradiciones y procesiones y todo esto, un verdadero aparato completo, y la gente lo sigue de una manera impresionantemente fiel, porque no es como que le enseñan a los hijos, rece esto, sino que ellos mismos de corazón le empiezan a contar a los niños desde bebés, cuando ni siera pueden entender la historia del mártir Hussein y tal. Entonces, a veces en YouTube está montones de videos de niños de 4 o 5 años que recitan la muerte del mártir Hussein, que es como un poema, y lo lloran los niños, se emocionan, y lloran los adultos, llora todo. Hay todo un cultivo de esto de llorar, los hombres llorones, todo el mundo llorando, jóvenes, viejos, adultos llorando. Porque es como si hubiera pasado ayer. Bueno, eso es lo que iba a decir, que aquí en América Latina es casi impensable que algo que había ocurrido hace 14 siglos levante ronchas hoy. Quizás un poco con la llegada de Colón y la conquista, y la verdad es que los indígenas latinoamericanos cada vez menos le prestan atención a eso. Sí. Pero según lo que usted me está comentando, en el Medio Oriente no es así. No, o sea, esas identidades están muy firmes ahí, ¿no? Están muy firmes. Quisiera hacer como un pequeño excursus en esto, porque cuando yo estaba pequeño, fíjate, en el colegio, en primer grado, en Chile, que hice mi primer grado allá, alcancé a hacerlo allí, sí nos enseñaban la historia de Chile como una historia de una lucha heroica, casi homérica, entre los conquistadores y los indígenas. Pero los conquistadores no estaban demonizados, sino que se les hablaba de ellos como bravura y tal, pero los indígenas tampoco estaban así súper exagerados ni minimizados, sino también como con bravura. Y nos aprendíamos los nombres de todos los caciques o los principales al primer grado. Michimalonco, Galvarino, Lautaro, Caupolicán, y lo que les hicieron y cómo hicieron y tal. Y entonces nunca se me ha olvidado eso.
Y además nos decían, ahora vamos a dibujar la batalla tal cosa, la batalla del cerro tal, la batalla del cerro Huelén, no sé qué, la batalla de tal cosa cuando les quitaron Quillota. Y entonces dibujábamos esas luchas así como los niños dibujan vaqueros indios, nosotros españoles y los indios chilenos. Y esto en colegios del Medio Oriente también supongo que ocurre en las batallas entre suníes y chiitas, pues. No sé, la verdad que no sé porque no he tenido acceso mucho a información de Irán. ¿Qué pasó? Que el Irán, en un momento que necesitaba definir su identidad nacional distinta, vamos a decir, no quería ser avasallado tanto por la cultura árabe. Bueno, los iraníes hasta el día de hoy se resienten mucho de que los confundan con árabes, ¿no? Tomaron la escritura, tomaron mucho de su vocabulario del idioma, del farsi es de árabe, pero ellos tienen su cultura particular y determinada, pues propia, y entonces decidieron esto de adoptar el chiismo como religión oficial, y eso fue en el siglo XV, XVI más o menos, y quedó una impronta fuerte de eso, ya chiitas, ¿no? Pero los invasores musulmanes de Persia eran chiitas y por eso Irán hoy es chiita. No, eran árabes sunitas, pero después el chiismo que se empezó a producir en esa zona del sur de Irak se trasladó allá. ¿Violentamente o pacíficamente? No, pacíficamente, predicadores. Ellos mandaron muchos misioneros. Eso es una cosa del chiismo, que mandó muchos misioneros. Pero entonces, ¿qué pasó? Con un fenómeno, el chiismo se parece mucho en ciertos aspectos, no en todos, pero en muchos aspectos se parece a la reforma protestante. En este sentido, del chiismo se originó Ali, ¿no? La secta de Ali, el chiita, pero luego del chiismo sale el jariyismo, el ismaelismo, el ibadismo, saidismo, un montón de sectas que a su vez se dividen en montones de sectas que a su vez se van dividiendo y se van haciendo cada vez más extrañas los cultos y las religiones y las creencias. Una de las más curiosas es los yezidi, por ejemplo. Los yezidi toman son cosas adoradores del diablo, tengo entendido, ¿no? Bueno, esa es una de las cuestiones. Así como le llaman. Sí, tienen para ellos el diablo, que es un ángel, no está condenado, sino que es redimido al final. Yeah. Y si ese ángel que es malo es redimido, todos podemos ser redimidos, así que es una figura de esperanza. Sí, bueno, no, yo dije esto del diablo como una caricatura, pero eso que usted dice en la historia del cristianismo también, Orígenes, por ejemplo, con la doctrina de la apocatástasis, había la idea de que el diablo también en algún momento regresaría a Dios. Sí. O sea, que no es una cosa tan grotesca esta cosa de que nueva, pues, ¿no? o tan nueva, exactamente. Sí. Exactamente. Ahora, las identidades y la división entre suníes y chiitas está muy presente en el Medio Oriente, a diferencia, por ejemplo, de católicos y protestantes, bueno, que pueden competir por almas, pero salvo en lugares como Irlanda en el siglo XX o Flandes en el siglo XVI, un protestante no va a matar a un católico, ni un católico va a matar a un protestante en estos últimos tiempos. En cambio, en el Medio Oriente, pues la guerra en Irak y ahora la de Siria, estamos viendo que esas identidades sí están muy bien enraigadas. Estas matanzas entre suníes y chiitas, ¿son motivos políticos, motivos religiosos, una combinación? Yo diría que son motivos sociales, que tienen que ver con lo que ha sido la historia de los últimos siglos en Medio Oriente. En los lugares donde predominaba el sunismo, se tendía a dar los puestos públicos, la elegibilidad estaba para sunitas, no para chiitas. Eso empezó a cambiar con los regímenes republicanos, militares, etcétera. Pero en el Imperio Otomano, lo que se correspondía era que los puestos de poder estuvieran en manos de suníes, porque lo que unificaba todo el imperio era que era sunita, ¿no? ¿Okay? Y los chiíes, igual que los cristianos y los judíos, eran excepciones, minorías, ¿okay? Toleradas y con sus regímenes, pero nada de estar gobernando, y sobre todo gobernando sobre otros musulmanes. Por ejemplo, chiitas gobernando a sunitas. Pero eso es lo que ahora demográficamente es la nueva realidad. Por ejemplo, el único país donde han gobernado es Irán. De resto, Irán, en todos los demás países han sido minorías. Sí, y siempre había mucho ojo de cómo trataban allí a las minorías sunitas, y hay reclamos de que las minorías sunitas están oprimidas, ¿no? Bueno, hace poco a un poeta iraní lo ejecutaron, y era que reclamaba contra cómo tratan a los árabes sunitas en el sur de Irán. Por reclamar eso y denunciar eso fue ejecutado, pero como en Irán ejecutan a tanta gente y poetas también, eso no ha pasado como muy famoso en el occidente, pero sí tuvo, me acuerdo, a mí me comunicaron esa noticia y yo la difundí en Facebook y nadie le paró, ¿no? Atención. Nadie le prestó mucha atención, pero sí hay unos roces, pues. Por ejemplo, nosotros aquí en Sudamérica, los católicos, podemos inspirarnos
un poco en las ideas de Martin Luther King. Pasamos por encima del hecho de que sea bautista protestante. Claro. O Gandhi. Exacto. Que ni siquiera cristiano es, pues. Exacto. En Medio Oriente, una de las cosas que pasó con lo de la revolución de iraní y de Ayatollah Khomeini es que se temía que esto iba a empezar una hegemonía musulmana en el resto, y no pasó ni a Irak, ni a Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque es chiita. Si hubiera sido sunita, un hombre que hace un tipo de revolución en una república islámica, eso hubiera tenido mucho más trascendencia, ¿no? Y creo yo que afortunadamente no pasó así, porque hay este prejuicio, pues, de que el chiismo es un islam adulterado, distinto del resto del islam, claro. Apócrifo. Y nosotros tenemos la imagen de un islam suní que promulgado por Arabia Saudita en el movimiento wahabita, etcétera, que es muy riguroso en el cumplimiento de las leyes islámicas y los preceptos de la religión. ¿En el chiismo también está ese nivel de rigurosidad? Sí, gracias. Sí hay. Sí hay. ¿Pero hay también un chiismo liberal o no existe tal cosa? Yo no lo sé, yo no de todas las sectas que me he puesto un poquito a examinar, diría que por ejemplo, los drusos son muy liberales, ¿no? ¿Okay? Pero también depende del lugar, porque por ejemplo, en las mujeres drusas en Siria ni manejan carro ni nada, algunas, ¿no? En algunas partes. En Líbano las mujeres drusas son como una mujer occidental, estudian periodismo, biología, etcétera, ¿no? Y andan sin velo ni nada. Allí no, andan más como son las mujeres musulmanas, porque ellos tienen también una cuestión, los chiitas que viven entre sunitas, de que tienen que ser más virtuosos que ellos. Entonces, si por ejemplo sunita, árabe o musulmana sunita, la llevan se va sus 2 hermanos, a una mujer que es chiita la van a llevar esos 5 hermanos si tiene, y primos y parientes la van a dejar y buscar, ¿entiendes? Son como más rigurosos en eso, quieren que sean más virtuosos. Si estas usan el velo como el hijab solamente, las otras usan hijab, chador y muchas más cosas, ¿no? Es como que yo soy más virtuoso que tú. Claro. Esa es la idea de como de sobre superarlos, pues, ¿no? O sea, de estar sobre ellos, ¿no? Vamos a ir a escuchar un tema musical y al regreso seguimos conversando sobre los chiitas con Luis Vivanco. @GeAndrade80 es mi Twitter. Seguimos en Ágora, @GeAndrade80 es mi Twitter. Vengo conversando con Luis Vivanco a propósito de los chiitas. Esa es una de las ramas del Islam. Una de las cosas que has ido mencionando, Luis, es que los chiitas son apenas el 10% de la población islámica y que en realidad el único país donde tienen mayoría y que gobernaron como tal fue Irán. Pero hubo otros países donde ellos eran minoría, pero con todo ejercieron el dominio sobre los sunitas. Exacto. Bueno, creo que un caso notable en la actualidad es Siria, ¿no? Donde el grupo que ha gobernado pertenece a la secta chiita alawi, también llamada Nusayri, que es de las montañas del norte de Siria, de unas montañas que están frente al mar. Ahí vivían esta gente y en el siglo XVIII-XIX se destacaron, digamos, militarmente. Pero yo nunca he visto a Bashar al-Assad venderse como chiite, es decir, yo soy chiite y... No, claro que no, al contrario, se vende como un líder secular, un poco eso, se vende como un líder secular, ¿no? Exacto, porque es republicano, es un presidente, ¿no? Pero está eso detrás. En los puestos claves del gobierno, del ejército, de la administración, hay personas de esa misma secta, ¿no? ¿Okay? Y el pueblo sirio sabe que esto es así. Pues, sí, claro, le dan participación también a otros, cristianos, sunitas, etcétera. Pero el mango está agarrado por los alawíes. Sí, porque es una cuestión, vamos a decir, como un grupo que funciona como una asociación, como con sistemas de solidaridad muy fuertes, ¿no? ¿Okay? Y acuérdate que en Medio Oriente todo esto del tribalismo, la solidaridad clánica de la que hablaba yo en Khaldun, eso funciona muy fuerte todavía, ¿no? Entonces, para nosotros los latinos es difícil, imagina, porque Nicolás Maduro es seguidor de Saibaba, por ejemplo, pero aquí nosotros no estamos pendientes si sus ministros también son seguidores de Saibaba, ni a qué religiones reparte él los puestos, no, ni a qué grupos tribales, lo nuestro es afiliación política, eso sí. Pero no estas cosas de identidades tribales ni religiosas. Porque allá se funden las dos cosas y se toma más en serio lo religioso, me parece a mí. Pero yo creo que sí hay en Venezuela algo de eso. Es decir, en la cuestión familiar o la cuestión grupal. Sí, yo me acuerdo cuando Luis Herrera subió al gobierno,
echaban broma porque decían todos los ministros de su gabinete, sus secretarios, los jefes de institutos y todo esto eran todos ex compañeros del colegio. En la República sí, o sea, Cilia Flores es la esposa, un sobrino de Maduro, pero en fin, no. Sí, exacto, como un nepotismo, ¿no? Sí. Ajá, y además de Siria, ¿qué otro país han gobernado los bueno, chiitas? en el pasado, por ejemplo, la dinastía que sucedió a los momeyas, los abasidas, estaba fuertemente influida por los chiitas, pero allí interesantemente para esa época se mostraron muy tolerantes, quizá porque sabían que eran minoría. Fíjate tú que eso es interesante, porque ellos al saber que son minoría, saben que tienen que respetar los derechos de los otros para poder subsistir, porque si son minorías son también fácilmente derrocables. Entonces eso en la época abasida ellos eran más tolerantes en ese aspecto y hasta dicen que demasiado tolerantes, ¿no? Permitían que hubiera tabernas donde se vendía vino y cosas así, ¿no? Luego en Egipto los fatimitas, que eran otra rama de los chiitas, también muy con una presencia chiita importante, permitía sin embargo que hubieran todos los costumbres y tradiciones sunitas y cristianas y todas las demás. Pero ahí es donde nació precisamente el culto la secta drusa o unitarista, un califa que dicen unos libros de historia, vas a decir que se volvió loco, y otros dicen que no, que era un hombre iluminado. Hakim bin Amr Allah se llama. Este Hakim, este califa Hakim o sultán, él empezó a crear una doctrina secreta y decía que se transmigraban las almas, y tomó unas ideas muy curiosas y las transmitió a un grupo. Y este grupo a la larga fue derrocado, el califa fue asesinado y el grupo se huyó de Egipto y se fue a las montañas de Siria y fundó lo que es el drusismo allí, ¿no? Okay. Sí. El problema es que uno de los tipos con el que se apoyaron, se llamaba Nashtaki ad-Darasi, al final resultó un traidor. Pero entonces el nombre que les dieron a ellos por Darasi fue drusos. Entonces del tipo que los traicionó, ¿no? Entonces a ellos no les gusta mucho que le llamen drusos, porque es como el nombre del traidor. El nombre del traidor, sí. Pero ese es el apodo que les quedó. Un país que me llama mucho la atención en toda esta distribución del poder y de la población chiita es Irak, y en tiempos recientes, porque Irak tiene mayoría chiita, pero fue gobernada por un sanguinario dictador sunita, Saddam Hussein, y a pesar de que Saddam Hussein era más o menos como Bashar al-Assad en el sentido de que él se presentaba como un líder laico, que no le prestaba mucha atención a la religión, según tengo entendido, de los países donde más han sufrido los chiitas en el siglo XX es precisamente Irak, ¿no? En Irak, sí. Es donde están matándose ahorita unos y otros, ¿no? La guerra civil de Irak que hay en estos momentos, la disputa religiosa es un factor importante, por lo visto. Es muy, muy importante porque es una lucha de retaliación, o sea, atacan los sunitas a unos chiitas, les queman su mezquita, matan a la gente, bueno, estos van y responden, entonces estos responden, y así eso no tiene para nunca. Después de la caída de Saddam, ¿vino un gobierno chiita, de mayoría chiita? No, pero les dieron más derechos, o sea, los americanos llegaron y dijeron, bueno, aquí, ¿quiénes son los que son chiitas? Y como que todo el mundo alzó la mano, y los sunitas, bueno, uno y tal, bueno, usted mejor se va a vivir a otro sector. Entonces les dieron como gobiernos que no tenían, les dieron administraciones, jurisdicciones que no tenían. Y eso les liberó mucho. Y ahora pueden hacer esto, pueden hacer lo otro, tienen permitido esto. Entonces hubo una especie como de revanchismo chiita, y eso cayó muy mal a los sunitas. Y entonces empezaron a haber retaliaciones, ataques y contraataques. Es decir, los americanos creo que no entendieron muy bien cómo funcionan este tipo de relaciones, tenían que haber hecho eso con más calma, y hicieron una especie de política de guetoísmos, ¿okay? Sí. Es decir, no pueden estar viviendo juntos en paz. Bueno, aquí van los chiitas, aquí van los sunitas. Eso nunca ha existido en Medio Oriente, ese tipo de cosas. La gente, así sea diferente, han vivido juntos, así tengan problemas, ¿no? En Jerusalén, por ejemplo, vivían todos mezclados unos con otros, ¿no? Claro, había 4 barrios, pero en realidad en el barrio judío vivían musulmanes y cristianos, en el barrio cristiano vivían armenios, judíos, griegos, en el barrio judío vivían musulmanes también, o sea, estaba todo mezclado. No es tan nítida la separación. No es tan nítida, había convivencia. Y entonces al separar así creas una situación artificial. Y hoy en Irak se podría, la población estar lo suficientemente distribuida nítidamente como para formar un estado chiita aparte y un estado sunita aparte. No está, ni creo tampoco que lo quieran. El problema es que Irak tiene un enredo allí de dos problemas unidos, el problema étnico y el problema religioso.
El problema religioso es que está eso, el sunismo y chiismo. El problema étnico es que los sunitas, que son mayoría, están divididos entre los kurdos y los árabes. Entonces los kurdos, esos sí quieren crear su estado bajo étnica. Y eso tiene más sentido que dividirlo religiosamente. Dividir la línea étnica, porque ellos tienen su lugar tradicional de los kurdos en el norte y quieren que eso quede allí como una cosa separada. ¿Y uno podría decir que la guerra civil en Siria es un conflicto entre suníes y chiitas? No, yo no lo diría, pero hay movimientos sunitas de estos revivalistas, de estos, vamos a decir, rigoristas, activistas, que son violentos, que han estado tratando de retomar el control de ciertas zonas, principalmente de una ciudad, desde que yo era muchacho, ¿no? Hama, ¿okay? La antigua Apamea de los romanos. Bueno, el papá de Bashar al-Assad mató bastante gente ahí, ¿no? Mataron a 10.000, como a 20.000 personas en pocos días. Es una cosa impresionante. Eso no se dice mucho. Cerraron la ciudad y empezaron a matar gente sistemáticamente. Y eran sunitas los que... Eran sunitas. Claro, sí. El papá de Bashar al-Assad era, como era la agüita, pues era chiita. Sí, exacto. Entonces esto ha creado una resistencia que se ha ido también diseminando a otras ciudades, ¿no? Pero no es una cuestión, yo diría, religiosa en sí. Es una cuestión de gobierno, y de imponer más el tipo de Islam más riguroso. Claro. Menos republicano. Es decir, hay una especie como se escribía este libro de Alan Bloom, The Closing of the American Mind, el cierre de la mente americana. Yo diría que hay una especie de cierre de la mente del Medio Oriente, ¿no? ¿Okay? Claro. Hacia gobiernos más rigurosos, más activistas islámicos, que impongan más la Sharia. ¿Okay? Bueno, pero yo sospecho que las potencias occidentales, como siempre lo han hecho, pues han seguido el principio de divide y vencerás, y ellos viendo que Arabia Saudita, como emblemático representante del sunismo, nunca va a aceptar el integrismo de Irán como emblemático representante del chiismo, entonces ellos se han encargado pues de hacer sus divisiones ahí para que no se conformen como un gran bloque, porque después del 11 de septiembre mucha gente salió diciendo no, que se está conformando un gran bloque islámico que va a poner en peligro Occidente. No, está bastante dividido, ¿no? Está bastante dividido. Yo no creo que haya ningún bloque así. Si lo habrá, pues será mucho en el futuro, dentro de un siglo. Quizás me equivoque, pero eso es lo que ahorita no se ve ninguna cosa consolidada. Lo que sí es que esas divisiones impiden llegar a un acuerdo porque son demasiado intransigentes. Claro. Y en el caso del sunismo, que no era tan intransigente, se ha vuelto así. Ese es el problema. En vez de haber una suavización o que se haga más suave el chiismo, se ha hecho más duro el sunismo. Claro. Se ha endurecido. Y esa ha sido un poco la lección quizá de Ayatollah Khomeini. Claro. Sí. Luis, muy agradecido por haber venido. Gracias, muy ilustrativas sus explicaciones sobre el chiismo. Gracias a William Velarde, que estuvo en la edición y montaje, Franklin Palmar en el control técnico, Torres en la producción, Jesús Urbina en la dirección y quienes habla, Gabriel Andrade en la conducción. @GAndrade80 es mi Twitter. Nos vamos con un tema de Mariana Vega, Palabras.